Vamos a ver cómo eliminar datos de una base de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de programar lo que es esta parte de eliminar usuarios de nuestro sistema, vamos a ver cómo funciona lo que es la consulta delete en MySQL. Entonces, pues vamos a ver lo que es una pequeña práctica acá con la tabla de usuarios. Va a ser pues bastante básica, pero es la forma de cómo vamos a eliminar nosotros datos acá en nuestro sistema. Lo que voy a hacer será pues abrir una nueva pestaña acá y aquí vamos a SQL para poder ejecutar las consultas. Aquí vamos a darle un poco de zoom para que sea un poco más grande. Acá lo tenemos. Y la consulta para eliminar datos se escribe de la siguiente forma. Se coloca delete, es decir, delete. Acá me faltó lo que es una E. Se la colocamos y listo. Entonces sería delete, luego from, es decir, desde qué tabla queremos eliminar datos y luego damos un espacio e iría lo que es el nombre de la tabla. En este caso lo que queremos hacer es eliminar datos de la tabla usuario. Entonces colocamos aquí usuario y si nosotros ejecutamos esta consulta, lo que va a hacer es eliminar todo de la tabla usuario. Como le estamos indicando acá, es decir, elimina todo de la tabla usuarios. Entonces, si la ejecutamos, vamos a ver que nos dice que si realmente queremos ejecutar el delete from usuario, le decimos que sí. Y vemos que dice que han sido afectadas 6 filas, es decir, nos eliminó todos los datos. Si vemos, nos eliminó todos los datos que teníamos en esta tabla. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si solamente colocamos delete from y la tabla va a eliminar todos los datos. Es de acá donde salen los famosos memes que para la consulta delete nos falta lo que es el where. Es decir, si no colocamos el where acá, va a eliminar los datos de toda la tabla que le indiquemos acá. Entonces, lo que voy a hacer acá será restablecer todos los datos que tenemos en nuestra tabla y listo. Entonces ya tengo restablecidos los datos. Lo que voy a hacer ahora es irnos a la parte donde estamos ejecutando la consulta. Vamos a editarla y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a deshabilitar esto. Ahora vamos a colocar lo que es una condición que pues ya sabemos que se utiliza con where, es decir, cuando. ¿Cuándo qué? Cuando la siguiente condición que coloquemos se cumpla. Lo que vamos a hacer nosotros para eliminar datos de nuestro sistema es ejecutar o darle clic, perdón, a este botón. Lo que hace es enviar el ID del usuario mediante una variable de tipo get. Entonces, en la consulta lo que debemos de hacer es decirle que elimine el usuario que tenga o que cumpla la siguiente condición. En este caso, pues nosotros vamos a utilizar lo que es el campo usuario-id. Entonces, si colocamos aquí usuario-id es igual y le colocamos un valor en comillas simples. Acá, por ejemplo, si queremos eliminar el usuario que tenga ID2, que sería este de acá, colocamos aquí el valor número 2. Estamos diciéndole que queremos eliminar de la tabla usuarios cuando el ID sea igual a 2. Entonces, ¿quién cumple esta condición? Que el ID sea igual a 2, pues sería este registro que tenemos acá que tiene ID número 2 o usuario ID número 2, que sería pues el que corresponde a Ashley Nicole. Si ejecutamos el código, vamos a ver que efectivamente nos dice que ha sido afectada una columna. Si recargamos acá, vamos a ver que ese usuario ya no existe porque lo eliminamos y se cumple la condición acá. Como se tenía el ID número 2, pues eliminó el usuario que tenía el valor 2 en usuario-id, como lo estamos especificando acá. Entonces, si nosotros solamente colocamos la consulta delete from, va a eliminar todos los datos de la tabla que estamos indicando. Pero si colocamos el where, es decir, una condición, únicamente va a eliminar los datos que cumpla la condición que tenemos acá, que en este caso pues era el usuario-id igual a 2. Vamos a hacer otro pequeño ejemplo. Vamos a decirle
que en lugar de igual vamos a colocarle el distinto. Vamos a editarlo en línea acá. Vamos a colocar símbolo de admiración igual y le vamos a decir que si es distinto a 4, por ejemplo. Vamos a modificar aquí. Entonces estamos diciendo que queremos eliminar todo de la tabla usuarios cuando el usuario-id sea distinto a 4. Es decir, va a eliminar todos los registros menos el que tenga el número 4, ya que pues el número 4 es este de acá y no se cumple lo que es esta condición. Si ejecutamos ahora nuestro código, vamos a ver que dice que 4 filas fueron afectadas. Si recargamos, vamos a ver que eliminó todo menos el usuario que tiene usuario-id con valor 4, como lo vemos acá. Nuevamente, pues voy a restablecer todos los datos para continuar con los siguientes ejemplos. Bien, vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora vamos a utilizar lo que es otro campo. Por ejemplo, este que se llama usuario-nombre. Vamos a hacer la pestaña acá donde estamos ejecutando las consultas. Y ahora le vamos a decir que queremos eliminar lo que es el usuario, pero cuando se cumple la siguiente condición, vamos a cambiar aquí en lugar de usuario-id, vamos a colocarle usuario-nombre y le vamos a pasar un valor acá. Que por ejemplo, vamos a decir que queremos eliminar este que tiene como nombre José Ricardo. Entonces aquí deberíamos de colocar José Ricardo. Entonces estamos diciéndole que vamos a eliminar todo de la tabla de usuarios cuando el nombre o el campo usuario-nombre sea igual a José Ricardo. Entonces, ¿quién cumple esta condición? Únicamente pues sería este registro que tenemos acá y este va a ser el que se va a eliminar. Si ejecutamos, vamos a ver que ese registro pues ha sido eliminado como observamos acá en nuestros datos. Entonces, también podemos utilizar otros campos, ya sea pues con igual, con distinto y otras combinaciones. Pero siempre acordarse pues que debemos colocar el where o la condición para no eliminar todos los datos de nuestra tabla. Vamos a editar nuevamente esta consulta y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que vamos a utilizar dos campos para hacer la condición acá. Entonces, en lugar de José Ricardo, vamos a ver que tenemos acá. Por ejemplo, tenemos este que se llama Roberto Carlos. Vamos a copiarlo. Vamos a decirle que queremos eliminar de la tabla usuarios cuando el campo usuario-nombre sea igual o tenga lo que es el valor Roberto Carlos y vamos a colocar aquí el operador is, se escribe AND o AND, damos un espacio y vamos a utilizar otro campo. Por ejemplo, el apellido. Vamos a decirle que cuando el usuario apellido sea igual, colocamos comillas simples y ahora vamos a utilizar lo que es el apellido, que sería en este caso Chávez Alfaro. Vamos a copiar, vamos a pegarlo acá y listo. Entonces, se van a eliminar los datos de la tabla usuario cuando se cumplan las siguientes condiciones, que serían estas dos. Es decir, cuando el usuario-nombre sea igual a Roberto Carlos y el usuario-apellido sea igual a Chávez Alfaro. Es decir, cuando se cumplan estas dos condiciones que hemos colocado acá, ya que estamos utilizando el operador y, quiere decir que se cumple una y la otra. Entonces, cuando se cumplan estas dos, vamos a eliminar lo que es el registro. Entonces, ¿en qué momento se cumplen estas dos? Pues para este usuario que tenemos acá, que tiene pues ese nombre y esos apellidos. Si ejecutamos esta consulta, vamos a ver que nos dice que una fila fue afectada. Si ejecutamos ahora lo que es o recargamos nuestros datos, vamos a ver que ese usuario fue eliminado, ya que pues era el único que cumplía las dos condiciones. Vamos a hacer un último ejemplo, pero ahora vamos a utilizar lo que es el operador OR en lugar de el operador y. Entonces vamos a editar nuevamente esta consulta. Ahora le vamos a decir que queremos eliminar datos de la tabla de usuarios cuando el usuario-nombre
sea igual a este valor, que en este caso pues sería Douglas Eduardo. Vamos a copiarlo, vamos a cambiarlo aquí, vamos a cambiar el operador, en este caso va a ser el OR, es decir, O, y vamos a utilizar otro campo, por ejemplo, el usuario y un bajo usuario, y vamos a ver, por ejemplo, vamos a eliminar este también, que se dice Nicole. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo acá. Entonces ahora le estamos diciéndole que vamos a eliminar todo de la tabla de usuarios cuando se cumplan estas dos condiciones o una de las dos, ya que estamos utilizando el operador OR. Quiere decir que con solo que se cumpla una u otra, vamos a eliminar los datos. Entonces, si algún registro se cumple esta condición, lo va a eliminar, y si esta se cumple, pues también lo va a eliminar. Entonces, en este caso, vamos a ver que son dos los que cumplen esta condición, o una por lo menos. Entonces, si vemos pues este usuario que se llama Douglas Eduardo, pues tiene ese nombre como lo estamos indicando aquí, aunque el usuario pues usuario no es igual. Entonces, pero como se cumple una, lo toma en cuenta y lo va a eliminar. Y lo mismo pasa con este otro que hemos definido acá. Estamos diciéndole que si el usuario y un bajo usuario es igual a Nicole, lo va a eliminar. Entonces, si se cumple esta condición, aunque en el usuario nombre no se cumpla. Si ejecutamos lo que es la consulta, vamos a ver que me dice que han sido afectadas dos filas, es decir, dos registros. Si recargamos, vemos que efectivamente eliminó lo que son esos usuarios, ya que se cumplió al menos una condición. Entonces, la diferencia es, si utilizamos OR, quiere decir que al menos se cumpla una de las condiciones que estamos pasándole, y si colocamos y, quiere decir que se debe de cumplir las dos condiciones para poder ejecutar la consulta o para poder eliminar los datos. Una vez explicado cómo funciona lo que es la consulta delete, vamos a pasar al siguiente video donde vamos a empezar a programar lo que es esta parte para eliminar los usuarios del sistema.